¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta edición de Close Up. En esta edición especial, como podrá ver, estamos en un estudio diferente porque vamos a hacer un close-up diferente. En esta ocasión nos vamos a centrar en tres personajes que ahora sí revisamos a lo largo del año. Vamos a hablar en este caso de tres personajes, tres personas que han marcado la agenda política nacional para mal, tres rostros que nos muestran los casos de corrupción, la opacidad, que es lo que han representado, lo que han ejemplificado. Tenemos por una parte a Hernán Bermúdez Requena, el jefe policial de Adán Augusto Hernández López, el hoy coordinador de los senadores de Morena. Bermúdez Requena, quien no solo acompañó a Adán Augusto López Hernández, sino que también lo hizo con 6 gobernadores de Tabasco en distintas funciones. Hablaremos precisamente sobre ese desempeño que tuvo a lo largo de estas 6 gestiones, en las que al mismo tiempo se fue empoderando, fue manejándose ya al final con Adán Augusto López Hernández y con Carlos Merino, como el jefe de la barredora, esta agrupación criminal detrás de los principales índices de violencia en la entidad. De hecho, Hernán Bermúdez Requena ya se encuentra detenido, es detenido ya en Paraguay y va a enfrentar todo un proceso, está enfrentando todo un proceso penal en ese sentido. Pero también hablaremos de la otra parte, de los mecanismos que permiten que haya esta impunidad, esta corrupción. Vamos a hacer en este close-up que revisa a 3 personajes, vamos también a manejar, a hablar, a platicar, a adentrarnos en la trayectoria de David Colmenares Páramo, el auditor superior de la Federación, este personaje que ha buscado o que busca reelegirse hacia adelante, un personaje que en su primer paso por la Auditoría Superior de la Federación allá por 2015 prácticamente demostró no ser apto para esas funciones, no fiscalizaba, no auditaba, no realizaba las funciones que uno espera de su cargo, y aún así en 2018 es electo como auditor superior de la Federación. Inmediatamente que obtiene este cargo, impulsado por el PRI, pero también con el respaldo de Morena, lo que él empieza a hacer es a pagar favores políticos. Precisamente sobre el pago de favores políticos, la colocación de cierto tipo de funcionarios en posiciones clave, es sobre lo que hablaremos en relación a David Colmenares Páramo. Y por último, pero no menos importante, sino al contrario, de Alejandro Gertz Manero, el primer fiscal general de la República, quien renuncia a su cargo o es obligado a salir de su cargo prácticamente después de 7 años de inacción, de casos de alto perfil que dejó caer, que no investigó, a los cuales no profundizó, una herencia opaca, sin ningún tipo de avance, sin nada que pudiera abonar en esta lucha contra la corrupción y la impunidad. Sobre Gertz Manero haremos una revisión a los otros encargos que tuvo en el pasado, en los cuales prácticamente los resultados siguieron siendo los mismos. Desde sus inicios en la Operación Cóndor, allá en el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, hasta el desempeño que tuvo en la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal en tiempos de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, posteriormente como el primer secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Vicente Fox. Sin ahondar más, vayamos a este primer close-up en el cual vamos a hablar sobre Hernán Bermúdez Requena, el jefe policial, el policía de 6 gobernadores en Tabasco y al mismo tiempo el líder de la barredora de esta agrupación criminal. Vamos a ver este close-up y regresamos. Un policía de 6 gobernadores.
Hernán Bermúdez Requena sirvió desde 1992 a 6 gobernadores: Manuel Gurría Ordóñez, Roberto Madrazo Pintado, Manuel Andrade Díaz, Adán Augusto López Hernández y Carlos Manuel Merino Campos. Sin embargo, hay un personaje clave para entender el ascenso de Hernán Bermúdez Requena allá en Tabasco y sobre todo en las redes de poder en esta entidad. Se trata de Jaime Lastra Bastar, quien actualmente es diputado federal de Morena por Tabasco. Él fue el quien llevó a Hernán Bermúdez Requena, lo sacó de la Ciudad de México y lo llevó a esta entidad precisamente en 1992, cuando Carlos Salinas de Gortari destituyó al gobernador Salvador Neme Castillo, principalmente por el ascenso político de Andrés Manuel López Obrador, y lo reemplazó por Manuel Gurría Ordóñez, amigo de Carlos Jan González, uno de los principales caciques del Partido Revolucionario Institucional. Fue precisamente en el gobierno de Gurría Ordóñez que Bermúdez Requena conoció a un personaje que el día de hoy enfrenta todo el escrutinio público. Se trata de Adán Augusto López Hernández. Y fue así que años después, con López Hernández como gobernador, Jaime Lastra, el que llevó a Hernán Bermúdez de la Ciudad de México a Tabasco, Jaime Lastra, se instaló como fiscal de Tabasco y Hernán Bermúdez Requena como jefe policial de esta entidad. Andrés Manuel López Obrador sostuvo en su libro Entre la historia y la esperanza que en la práctica Gurría actuaba más como delegado del PRI que como gobernador del estado, pues el verdadero poder detrás del trono era Roberto Madrazo Pintado. En ese mismo libro, que fue escrito en 1995, López Obrador relató cómo en 1994, luego del fraude de Roberto Madrazo Pintado para tomar la gubernatura de Tabasco, ojo, en esa campaña se derrochó 270 millones de pesos por parte de Roberto Madrazo, cuando el tope de gastos de campaña había sido de 3 millones de pesos. Precisamente por eso el ánimo social en la entidad era complicado, con protestas incluso dentro de las fuerzas policiales que llegaron hasta la Quinta Grijalva, la Casa de Gobierno, que obligaron precisamente a Madrazo a dejar la residencia oficial por la puerta trasera. Madrazo ha negado todos estos señalamientos, sin embargo, esto es lo que denuncia en su libro de 1995 Andrés Manuel López Obrador. De hecho, ante el temor de estos ánimos exacerbados, Madrazo recurrió a blindar la sede del Ejecutivo Estatal con la ayuda precisamente de Hernán Bermúdez Requena. Así lo relata López Obrador, con la asesoría del jefe de la policía de Gurría, hoy director del penal de Villahermosa, Hernán Bermúdez Requena, se contrató un servicio de seguridad en la Ciudad de México. Recordemos que Hernán Bermúdez Requena venía de la Ciudad de México para Roberto Madrazo Pintado, que incluye un equipo especial de 90 guardaespaldas y un sistema de circuito cerrado de televisión y otros componentes de los más sofisticados y costosos que existen en el mercado, escribió en ese entonces López Obrador. Hernán Bermúdez Requena, de hecho, fue director del Centro de Readaptación Social del Estado con Roberto Madrazo, y fue junto al español Ramón Requijo Abad, quien fue, de hecho, encontrado sin vida en el Estado de México en 2002, quien contrató este sofisticado y millonario equipo de vigilancia para la Quinta Grijalva. Hernán Bermúdez es también hermano del contratista Humberto Bermúdez Requena, uno de los empresarios favorecidos por Roberto Madrazo Pintado, y es compadre del empresario periodístico Miguel Catón Cetina, dueño del diario Tabasco Hoy, quien es además hermano de Óscar Catón Cetina, senador de Morena. Fue en 2019, con estos antecedentes, cuando Adán Augusto López Hernández asume el gobierno de Tabasco y suma a Hernán Bermúdez como jefe de policía del estado. Hasta entonces él se desempeñaba en la administración como director de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Tabasco. A la salida de Adán Augusto, cuando asume como secretario de Gobernación en 2021, ahí para sumarse al gabinete federal de Andrés Manuel López Obrador, y deja a su amigo Carlos Manuel Merino Campos, quien toma protesta y prácticamente deja todo el gabinete intacto. De esta manera,
Hernán Bermúdez Requena continúa operando como jefe policial y al mismo tiempo, según con estos reportes policiales y de inteligencia, como uno de las cabezas, la principal cabeza del grupo criminal La Barredora, quien tenía control ahí en Tabasco y que se fue ampliando a otras entidades del país. De hecho, y esto es muy importante, a su salida del cargo, cuando renuncia Hernán Bermúdez Requena en diciembre de 2023, después del atentado que sufre ahí contra su vida en esta disputa que se da contra el Mamado, da unas entrevistas, unas declaraciones al diario Tabasco Hoy y sostiene: quiero dejar constancia de mi reconocimiento y agradecimiento primero al gobernador Adán Augusto López Hernández y luego al gobernador Carlos Manuel Merino por la confianza y todo el apoyo que me proporcionaron para lograr los mejores resultados en la lucha contra la delincuencia. Bien. Ya hablando de Hernán Bermúdez Requena, sigamos con este segundo personaje, David Páramo Colmenares, el auditor superior de la Federación, un priista, un personaje que inició su carrera en el Partido Revolucionario Institucional, lo hizo allá en Oaxaca, de donde él es oriundo. Él inicia su trayectoria en la administración pública durante el gobierno del priista Eladio Ramírez López, de quien fue su secretario de Finanzas. También señalan que buscó una diputación por el PRI en esa entidad, no tuvo éxito. Fue asesor del sucesor de Ramírez López, el gobernador priista Diodoro Carrasco, y por esas mismas fechas, entre 1995 y 1998, fue director de Liconza. En esa misma entidad fue delegado de Banobras entre 1999 y 2000 en el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León. Con la llegada de esa transición democrática tan anunciada, es decir, allá en el gobierno de Vicente Fox Quesada, David Colmenares Páramo es nombrado coordinador de delegaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que encabezaba su amigo Francisco Gil Díaz. Le decía, se desempeña como auditor especial de gasto federalizado en la Auditoría Superior de la Federación, no en 2015, como había dicho en un principio, sino entre 2012 y 2013, en donde pues se le despide prácticamente por no hacer nada. La propia Munadora Buchaín así lo señala en distintas entrevistas, en su libro La Casa Sucia, que es una muy buena revisión sobre todo lo que implica la impunidad y la corrupción desde la visión de lo que se dejó de hacer en la Auditoría Superior de la Federación. Pasemos a hablar sobre el pago de favores políticos que priorizó y que sigue priorizando David Colmenares Páramo, quien busca reelegirse para otra gestión más. Es algo que va a tener que suceder el próximo año y por lo mismo es importante saber de qué personaje estamos hablando. Vamos a ver este segundo close-up y regresamos. Los pagos políticos. David Colmenares fue nombrado como auditor superior de la Federación el jueves 15 de marzo de 2018 con respaldo de todos los partidos políticos, incluido Morena. No obstante, como narra Munadora Buchaín, llegó a las oficinas hasta el martes 20 de marzo, pues, y leo textual, lo primero para él fue hacerse su visita de las 7 casas para sellar pactos. Cobró su sueldo en la Secretaría de Hacienda, área del Poder Ejecutivo. Recordemos que todavía formaba parte ahí de estas zonas especiales económicas en el gobierno de Enrique Peña Nieto, hasta un día antes, el 14 de marzo, y al día siguiente fue dado de alta en la Auditoría Superior de la Federación. A su arribo en la auditoría comenzó a designar en posiciones clave, ahora sí que a personas como parte de lo que ha sido visto como pagos políticos. De esa manera, por ejemplo, nombró a Eladio Elías Ramírez Pineda, hijo del exgobernador Eladio Ramírez, director general jurídico de la Auditoría Superior de la Federación, cargo al que tuvo que renunciar, de hecho, hasta hace poco, en agosto pasado, después de ser denunciado por acoso sexual. Munadora sostiene que David Colmenares y el exgobernador priista Eladio Ramírez compartían, de hecho, el mismo domicilio fiscal
y Colmenares operaba hasta después de haber asumido como auditor superior de la Federación, como consultor en estados y municipios. De hecho, basta con hacer una revisión a lo largo de sus declaraciones patrimoniales para ver que recibe un monto precisamente como parte de asesorías, unas declaraciones patrimoniales que basta decir son bastante opacas. Prácticamente toda la información que tiene mientras se desempeñó como administrador en la Administración Pública Federal está todo testado. Ya como auditor solo reporta sus sueldos y algunas propiedades que adquirió desde los 90, una casa, un terreno y un departamento. Es lo que da cuenta el auditor. De ahí en fuera es difícil saber lo que tiene porque simple y sencillamente no lo ha transparentado. Regresando con la posición que otorgó al hijo del exgobernador priista Eladio Ramírez, su hijo Ramírez Pineda escribió en su carta de renuncia que presentó el días pasados, apenas en agosto, en la cual dice: si algo resultó para mí un especial reconocimiento es la confianza que usted, refiriéndose a David Colmenares, me brindó, y que con plena conciencia de esta elevada responsabilidad procuré no defraudar, entregando todo mi esfuerzo por estar a la altura de este delicado compromiso ciudadano. Siempre los valores de la ética, de la transparencia y eficacia en los asuntos que me correspondieron atender. Fue lo que señaló hasta hace poco el director general jurídico de la Auditoría Superior de la Federación, Eladio Elías Ramírez Pineda, hijo del exgobernador de Oaxaca, amigo de David Colmenares, y quien tuvo que salir de esta institución por medio de denuncias de acoso sexual. De igual forma, David Colmenares colocó a Víctor Manuel Andrade como titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos. ¿Quién es Víctor Manuel Andrade? Bueno, él es hermano de Virgilio Andrade, exsecretario de la Función Pública de febrero de 2015 a 2016, y quien seguramente usted recordará porque él fue a quien designó el presidente Enrique Peña Nieto, pues prácticamente para que lo investigara y lo exonerara a raíz de la investigación que hizo del escándalo de corrupción de la Casa Blanca. Otro miembro del círculo de Colmenares es Ever Omar Betanzo Torres, titular de la Unidad Técnica de la Auditoría Superior de la Federación, quien antes fue subsecretario de la Función Pública y antes de eso subprocurador de la Procuraduría General de la República. Ambas dependencias, y en ambos momentos estuvo cuando quien era la titular fue Arely Gómez. En su paso por estas dependencias no realizó las funciones y actividades que por su nivel y cargo le correspondían en relación con las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación referentes a la Sedesol, la Sedatu y otras auditorías. A su llegada también Colmenares abrió la puerta a otros funcionarios, aun cuando estas designaciones implicaron un evidente conflicto de interés. Cuando Colmenares asumió como auditor en marzo, lo hizo junto a Isaac Rokijan Orelansky, quien en su momento y hasta julio de 2018 fue secretario técnico de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la Cámara de Diputados. De ahí pasaría a una auditoría especial de seguimiento en la ACF. Munadora Buchaín denunció en su momento que mientras seguía cobrando cuantiosamente como secretario técnico de la Comisión de Vigilancia, estaba influyendo en la misma comisión que debía autorizar el reglamento interno de la Auditoría Superior para crear dos estructuras de alto nivel: la Auditoría Especial expresamente para él y otra estructura similar para la diputada Claudia Sofía Gorichi García, hija de Amalia García, la exgobernadora perredista de Zacatecas y fundadora del mismo partido, quien participó en los trabajos de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación para deliberar el nombramiento precisamente de David Colmenares como titular de la Auditoría Superior de la Federación. Un dato clave para entender: Roykin Orleansky trabajó en la extinta Secretaría de Desarrollo Social, hoy Bienestar, cuando Rosario Robles era la titular, y justamente en un periodo cuando comenzaron a ocurrir todas estas irregularidades que todos conocemos como la estafa maestra. Ante las denuncias sobre su designación como auditor especial de seguimiento, informes de la
Auditoría Superior de la Federación, tuvo que renunciar, esto hasta abril de 2021. Bien, este fue un acercamiento, evidentemente. Hay un close-up que preparamos a lo largo del año sobre David Colmenares Páramo, al igual que lo hicimos sobre Hernán Bermúdez Requena, el cual usted puede encontrar en sinembargo.mx y en nuestro canal de Sin embargo al aire, el cual lo invitamos a suscribirse, así como a nuestro canal hermano, el Estudio B de Sin embargo al aire. Además, si no ha dejado su like, todavía está a tiempo de hacerlo para poder acceder a más contenido como este. Pasemos al tercer close-up sobre un personaje que está reciente, su pobre desempeño, su falta de resultados, una gestión prácticamente sin avances en lo que respecta a la Procuración de Justicia. Estoy hablando de Alejandro Hertz Manero, quien deja tras de sí 7 años sin avances, con una inacción marcada en la Fiscalía General de la República. Un funcionario que se ha valido a lo largo del tiempo de sus vínculos familiares, de su linaje familiar, de las amistades que forma su abuelo Cornelius Hertz, posteriormente su padre José Cornelio Hertz Fernández, quien es, mediante estos contactos con la clase política, que le permite a su hijo irse introduciendo a distintas secretarías, a distintas carteras. Todo esto ocurre en el gobierno de Adolfo López Mateos, cuando José Cornelius Hertz aprovecha para que su hijo trascienda a la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Comunicaciones. Estas posiciones le permiten ir avanzando en la Administración Pública Federal. Posteriormente, en el gobierno de Díaz Ordaz también tendrá ciertas posiciones. Posteriormente, en el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, llegará a la Procuraduría, es encargado de la Operación Cóndor, digamos, por parte de la Procuraduría, una operación que buscó erradicar estos cultivos de heroína, de marihuana, mediante directrices del gobierno estadounidense. Realmente quienes terminan tomando el control son los propios militares con influencia de las agencias estadounidenses. El resultado es que no se realizó nada. La Operación Cóndor fue una máscara, un engaño, cuando realmente distintos estudios han demostrado que lo que se llevó a cabo fue un aniquilamiento en esta zona del Triángulo Dorado, Durango, Sinaloa y Sonora, para erradicar más que los cultivos la disidencia política, los movimientos guerrilleros, todo este tipo de cuestiones que buscó y que realizó el gobierno de Luis Echeverría Álvarez con la máscara de lo que era la Operación Cóndor. También vamos a hablar sobre su desempeño en la Secretaría de Seguridad con Cuauhtémoc Cárdenas, en donde todos cuestionan estos buenos resultados que le permiten dar el salto a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la cual termina dejando por diferencias con quien era el director del CISEN y quien sería su sucesor. Hablo de Eduardo Medina Mora, el quien fue después procurador con Felipe Calderón Hinojosa y quien llegó a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cargo al que renuncia en medio de una investigación que inicia el propio Hertz Manero, en esta manera tan característica en la que se desempeñó mediante asuntos personales, venganzas políticas y demás. Es así que vayamos con este tercer y último close-up. Los fracasos del pasado. Continuando en esta revisión de la trayectoria de la administración pública que ha tenido Alejandro Hertz Manero, él fue designado como funcionario superior en la entonces Procuraduría General de la República y como coordinador general de la campaña de erradicación e interdicción conjunta de la amapola, conocida como la Operación Trizo, que se inauguró el 15 de noviembre de 1975, enfocándose en las 3 principales zonas de producción de droga en el país:
país. Es lo que expone la académica Adela Cedillo en su investigación Operación Cóndor, la guerra contra las drogas y la contrainsurgencia en el Triángulo Dorado. Que es el Triángulo Dorado? Recordemos que es esta formación entre el estado de Chihuahua, Sinaloa y Durango. La académica recuerda que una vez que la Operación Cóndor, esta gran ofensiva emprendida, patrocinada e impulsada por el gobierno de Estados Unidos en toda América Latina, incluido México, cuando esto comenzó, Hertz Manero continuó como coordinador nacional de la campaña, lo cual fue fundamentalmente, esto es lo importante, aunque en el teoría, en el discurso, en los hechos, se hablaba de una campaña contra las drogas, la investigadora apunta que fue fundamentalmente una campaña contra la insurgencia y no solo una campaña fallida contra las drogas. Es importante mencionar que aun cuando Alejandro Hertz Manero, era uno de estos coordinadores, al avance de esta operación, quienes empezaron a tomar un mayor control fueron los propios militares. Sin embargo, él se siguió manteniendo en esa, dentro de esa operación, y hasta el día de hoy, hasta la fecha, nunca se le ha conocido que hable o que se refiera a todos los abusos cometidos en el marco de esta operación. Adela Cedillo determina que al final de la operación Cóndor, lo que resultó ser fue una campaña contrainsurgente orientada a frustrar tanto los movimientos sociales como los armados en México, y en ese sentido sostiene que la operación se basó en el marco de la guerra sucia, prácticamente entrelazando la lucha contra el narcotráfico con la de la contrainsurgencia. De esta manera, guerrilleros, cultivadores y traficantes de drogas fueron considerados de manera prácticamente igual como el enemigo interno, que justificó la sumisión aparente del gobierno mexicano a Estados Unidos en los hechos, no tanto en el discurso. En el discurso se hablaba más bien de una cuestión soberana, en los hechos no fue así, y la participación del PRI en el narcotráfico en nombre de la seguridad nacional, lo que se conoce mucho de esta manera, en la cual importantes funcionarios, señalamientos contra ellos, igual contra militares y demás, en la manera y en el papel que tuvieron en la operación del crimen organizado en esa época de los años 70. La misma investigación señala que el estadio de sitio que se impuso con pretexto de esta operación Cóndor en el Triángulo Dorado, es decir, entre los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango, produjo miles de víctimas de hostigamiento, tortura, violación, asesinato, desaparición forzada, desplazamiento. Ante todo ello, las autoridades ocultaron o negaron estas violaciones graves a los derechos humanos. Luego de este paso fallido en esta operación fallida en la lucha contra las drogas, Hertz Manero llegó a la policía de la Ciudad de México, invitado por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, a quien había apoyado, dice Lemus, de manera muy discreta en el 88 contra el Frente Democrático Nacional, apoyándolo de manera muy sigilosa. Ya entenderemos que Hertz Manero siempre ha sido, de alguna manera, ha sabido jugar este gatopardismo, en la que si bien está con la izquierda, pero también coquetea con la derecha, se mantiene más bien en cuestión de intereses. Lo cierto es que llega a propuesta de Cuauhtémoc Cárdenas como jefe de policía de la Ciudad de México, y los distintos reportes coinciden en que logró reducir notoriamente los índices de la delincuencia, que ya por lo demás eran demasiado elevados en la Ciudad de México. Ahora bien, Lemus, como otros, sostienen que buscó el acercamiento con los líderes de muchos de los grupos delictivos que trabajaban en la ciudad, a los que les propuso la pacificación de las zonas más conflictivas del DF a cambio de opacidad. Otros reportes extraoficiales, que evidentemente no cuentan con una confirmación de las autoridades por la misma característica de esta información, es que en este periodo había maquillación de cifras y demás, precisamente como una manera de vender estos resultados. Lo cierto es que en 2000, ya en el cambio de gobierno, Hertz Manero este cambio de gobierno, porque realmente eso de la alternancia democrática sabemos qué fue lo que sucedió realmente con la llegada de Vicente Fox Quesada a la presidencia en el 2000 bajo las siglas del Partido Acción Nacional. Prácticamente siguió existiendo este contubernio, este amaciato, como lo describe Álvaro Delgado, entre el PRI y el PAN. Bien, con la llegada de este gobierno de distintas siglas a la presidencia, Hertz Manero, en vez de sumarse, a la administración en la ciudad con Andrés Manuel López Obrador, da el salto a la administración de Vicente Fox
Quesada como el primer secretario de Seguridad Pública. Esta dependencia fue diseñada en el papel para centralizar el control policial, la profesionalización de las corporaciones y para reducir los niveles de la delincuencia heredados de los años previos, algo que en realidad no ocurrió. Es importante recordar que se gestan en este periodo las bases de esta lucha, esta guerra que abiertamente posteriormente declara en 2006 Felipe Calderón contra los cárteles de las drogas y la descomposición social, la descomposición de la seguridad que persiste cuyas secuelas persisten hasta el día de hoy. De hecho, el aumento de secuestros y delitos de alto impacto a mediados del sexenio llevaron a estos sectores empresariales, principalmente el Consejo Coordinador Empresarial, a reclamar resultados por parte de Hertz Manero. Además, esto se sumó a las tensiones internas que marcaron parte de este primer tramo del gobierno, particularmente las referentes a la conducción de la política de seguridad. Finalmente, Hertz Manero renunció en 2004 en medio de presiones políticas, desgaste público y las diferencias internas. Lo principal de estas diferencias internas durante este gobierno de Vicente Fox fue con Eduardo Medina Mora, el entonces director del CISEN y posteriormente secretario de Seguridad Pública, quien suplió a Vicente Fox, quien posteriormente fue procurador con Felipe Calderón Hinojosa, y a quien Alejandro Hertz Manero, cuando fue titular de la Fiscalía General, investigó cuando ya era ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, situación que lo llevó a dejar su puesto en el máximo tribunal de justicia del país. La rivalidad entre ambos surgió porque buscaban básicamente controlar el diseño y la ejecución de las políticas de seguridad que tenían a su cargo la Policía Federal Preventiva y la nueva Secretaría de Seguridad Pública, mientras que Medina Mora operaba mayormente en sus labores de inteligencia y mantenía una fuerte cercanía con Los Pinos, con Vicente Fox prácticamente. Hertz Manero se fue distanciando cada vez más. La disputa se volvió más intensa cuando Hertz realizó auditorías internas en las áreas en control de, Medina Mora, y lo que encontró fue presuntas irregularidades en compras, contratos y manejos de recursos que, según versiones periodísticas de la época, afectaban a una serie de funcionarios con estrechas ligas a Eduardo Medina Mora. Esto generó fricción entre ambos, desconfianza, y al final, Alejandro Hertz Manero terminó renunciando a la administración de Vicente Fox Quesada y volvió a reaparecer ya como formalmente en un cargo en el que asumió las labores de seguridad fue en 2019. Previamente en 2018 fue nombrado procurador con Andrés Manuel López Obrador. Fue muy poco el tiempo porque al final fue propuesto y ratificado por el Senado como fiscal general de la República. Ahora bien, el tema de la riqueza de Hertz Manero también es importante consignarlo y hablar de él. Si bien él proviene de una familia acaudalada, una investigación del diario País dio a conocer que el fiscal adquirió 4 viviendas en España con un valor de 113 millones de pesos. Además, compró un departamento en Nueva York y otro en Santa Mónica por un valor de 3.5 millones de dólares, según dio a conocer Univision, además de los distintos vehículos de lujo que ha adquirido, de acuerdo con una acusación de la Unidad de Inteligencia Financiera que dio a conocer el diario El Universal. Es esta figura de este personaje, quien, como hemos visto a lo largo del tiempo, los distintos puestos que ha tenido la Administración Pública Federal, se ha valido de sus relaciones públicas, se ha valido también del poder para velar por sus propios intereses, y en donde podemos hacer un balance en el cual la falta de resultados ha sido una de las constantes. Pues bien, ahí lo tienes, son 3 rostros que nos permiten asomarnos a la corrupción, a la impunidad, a la falta de resultados de instituciones en estos 2 rubros, y prácticamente lo que implica en la personificación de Hernán Bermúdez Requena, cuando el mundo criminal y el mundo de la administración pública, el mundo de la política se cruzan y dan a este tipo de personajes que les permiten operar libremente, teniendo incidencia mediante sus acciones en la vida de miles y miles de personas. De mi parte sería todo. Le agradezco mucho que me haya acompañado. Si no ha dejado su like, aún está a tiempo de hacerlo, al igual que lo invitamos a suscribirse al canal de Sin Embargo al Aire y Estudio B de Sin Embargo al Aire. Le deseo que tenga una muy
buena Nochebuena, que tenga felices fiestas y nos vemos dentro de la próxima semana. Feliz Navidad.